Amables televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros en Visión Económica a las 18 horas. Vamos a dar continuidad al tema económico. El Banco Central y sobre todo el gobierno ha informado que apretará el gasto y se endeudará menos en el año 2022. Con una subida menos intensa del gasto público y mayores ingresos fiscales, el Ejecutivo dice que intentará por segundo año consecutivo llevar el déficit fiscal en torno a un 3% del Producto Interno Bruto, pero con un nivel tope de endeudamiento menor al autorizado para este año. O sea, se habla de que el gasto total subirá a unos 977.793 millones de pesos actuales, según el presupuesto complementario del año 2021, hasta 1.046.280.72 millones de pesos que el Ejecutivo calcula para el año próximo. Eso es básicamente un aumento interanual de un 7%. Así que, don Leo, ¿cuáles son las implicaciones que Bueno, esto sí, tiene? Zapata, muy interesante el tema que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Si el presidente de la República va a andar de provincia en provincia haciendo anuncios, ¿verdad?, de solución de problemas acumulados, esto está muy relacionado con la disponibilidad de recursos. Recordemos que hay una propuesta de una reforma fiscal integral, que quiere decir fiscal y tributaria, los ingresos y los gastos. Eso está ya caminando en el Consejo Económico y Social a partir de la mesa de concertación para el pacto. En segundo lugar, que también en la estructura que se prevé, aún sin el pacto fiscal, las autoridades empiezan a incrementar los ingresos en alrededor de un 13,6%. Si esto fuera así y se incrementa los gastos solamente en un 7%, obviamente que eso tendría una repercusión en un mayor volumen de inversión pública en obras de infraestructura y obras que generan obviamente valor agregado y retorno para la sociedad. Y por otra parte, que también se pueda reducir el déficit fiscal del gobierno, que con ese incremento en los ingresos, si se diera tal cual está proyectado, entonces se pudiera bajar el déficit fiscal de un 3% a unos 174.000 millones de pesos dominicanos para el año que viene, y eso implicaría que tuviéramos los 2.8, 2.9 de déficit fiscal, y bajar 2 puntos, 3 puntos de déficit por año es significativo, porque cuando uno lo acumula, pues pueda hasta terminar la República Dominicana y sus finanzas públicas eliminando la figura del déficit fiscal, sin hablar del que tenemos guardado en una caja de Pandora, que es lo que le llaman el déficit fiscal o la pérdida y deuda del Banco Central de la República Dominicana, que habidas cuentas, eso también hay que eliminarlo con inversiones de las recaudaciones que hace el gobierno a través de los arbitrios. Finalmente, también es significativo que la estimación de ingresos por la vía de los impuestos se esté contemplando en un incremento significativo, porque cuando tenemos una desproporcionalidad entre el gasto y los ingresos, que ya de por sí se ve la brecha deficitaria, cuando tú tienes un gasto de 1.042.000 millones, ¿verdad? Y tú vas a tener unos ingresos estimados que no superan los 99.000 millones de pesos, entonces obviamente que ya se está expresando el nivel del déficit que se va a acumular para el año 2022. Esperemos nosotros, en nuestra buena fe, de que mientras el país se organiza, mientras el país avanza, ganamos todo, que entonces lo que resulte del pacto fiscal en la República Dominicana pueda dar pie con una reestructuración del gasto para que ciertamente haya una mayor calidad del gasto y haya una mayor nivel de solución a los problemas acumulados. Esto está, Zapata, muy vinculado al problema eléctrico, que es un problema que lo abordó el presidente de la República, pero que la diversidad de sectores que hacen opinión pública en la República Dominicana han venido expresando preocupación. El presidente dice que un récord histórico, cómo se incrementó el consumo de energía en 3.1 megavatios, eso es mucho, no había sucedido una demanda de energía de ese nivel en la República Dominicana anteriormente.
Pero entonces eso también tiene unas implicaciones, porque ese problema de Punta Catalina en particular nos dijo a nosotros muchas cosas. Haz tu comentario, Zapata, por favor. Sí, bueno, sobre todo yo quería hablar, como usted dice, que el gobierno necesita hacer una reforma fiscal y eso implica sobre todo que habrá incrementos de gastos para la ciudadanía que tendrán lamentablemente que pagar de nuestros bolsillos, aumento de impuestos por algunos lados. Por ejemplo, el ministro de Migración, el director de Migración, recientemente, en esta semana, fue muy criticado porque él, mediante una circular, pedía que se aumentara el fondo de la Dirección General de unos 50,000 a unos 200,000 pesos mensuales. Y pues pedía que se incluyera, eso es para la compra de vinos y mariscos. Supuestamente él come eso y no le estaba haciendo suficiente con 50,000 pesos. Yo entiendo que A eso es, cualquiera le gustan los vinos y los mariscos, sí, pero pero aquí hay con el dinero de nosotros. pero la coyuntura, el horno no está para galletitas, porque el primero que está en una situación de austeridad es el presidente de la República. Y óyeme, cuando el presidente de la República se mete él mismo en una línea de austeridad sobre sus gastos personales, viajando en clase popular, ¿verdad? Y no en primera clase, con los dineros públicos, es una señal que está mandando el presidente. Sí. Porque el presidente, como presidente de la República, cual que sea, no tiene necesidad de viajar en vuelos comerciales y menos en clase económica. No tiene esa necesidad ni como presidente ni como ciudadano, porque todo el mundo sabe la solvencia económica que tiene, pero está mandando un metamensaje y diciendo si el presidente de la República va a actuar de una manera austera, de una manera de racionalidad en sus consumos y en sus gastos, pues el resto de los funcionarios no tienen más que montarse en esa misma bicicleta de evitar los derroches, de evitar un consumo. Por supuesto que cuando a mí me gustan los camarones y la langosta, pero yo lo que hago es que me la compro en el supermercado y la traigo a mi casa con mi dinerito. Pues eso lo tiene que hacer todo el mundo. Yo no voy a esperar que en una oficina pública que yo trabaje o privada me sirvan un plato de caviar o de camarones a la hora de almorzar. Eso aparentemente no es significativo, porque decir que me lo aumenten de 50 a 100, eso no ni siquiera merita un comentario, pero la implicación que tiene en una conducta global sí tiene una gran trascendencia el comentario que tú introduces, porque esto debe aplicarse, como dice Alejandro Noel, que él dijo a todas, es decir, a todos y a todas, no importa el nivel, la austeridad en el que está diciendo el presidente que tiene que meterse el país, estamos en un proceso de recuperación económica, de apertura, y eso no se da de la noche a la mañana, todo eso necesita un proceso para que se pueda realmente hacer sostenible la reinserción de la fuerza laboral al mercado de trabajo y por supuesto lo que significan las actividades socioeconómicas del país. Los últimos gobiernos de nuestro país, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y este último de Luis Abinader, ninguno aparentemente ha podido dar pie con bola con lo que es el problema eléctrico nacional. La mayoría los prometen en campaña que van a resolver, sin embargo, cada día vemos que, bueno, están retornando los apagones, a pesar de que tenemos una mega planta, la Punta Catalina, que sobre todo países en desarrollo ya no utilizan ese tipo de combustible, el carbón, pues, porque es muy contaminante. Sin embargo, esto viene al traste de que se ha firmado un pacto eléctrico que busca que se desmonte lo que es el subsidio al sector eléctrico, sobre todo las tarifas que paga la población van a aumentar. Entonces se pretendía que a partir del mes de octubre se aplicara la primera fase de ese desmonte y fue anunciado en el día de hoy que se pospone para el mes de noviembre, ya no será en este mes sino en noviembre. Pues entrará en vigor lo que serán las nuevas tarifas a través de 2 etapas, una del 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año y la segunda desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2026. Esta decisión de postergar obedece a que las 3 empresas distribuidoras de electricidad solicitaron a la Superintendencia de Electricidad que sea revisado el pliego tarifario. Así que hay que prepararse los bolsillos porque a partir de noviembre vienen las facturas más caras por el consumo de la energía eléctrica.
Bueno, yo siempre he dicho, yo abogo por una sociedad informada, por una sociedad educada. Y la educación no cae del cielo. La educación es el resultado de acciones estratégicas de los gobiernos y de las alianzas público-privadas. En ese sentido, la población debe irse preparando. Yo estoy haciendo mis ajustes porque todo el que estaba consumiendo, por ejemplo, 690 kilos de energía, paga una cantidad determinada, ¿verdad? Y a partir de ahí paga otra cantidad. Pues ahora con el nuevo sistema tarifario, el que pagaba, como es mi caso, casi 9,000 pesos de energía, sin duda que se puede disparar. ¿Qué estoy haciendo entonces? Tomando medidas para reducir el consumo y demostrarle, por supuesto, a la compañía distribuidora que yo estoy tomando esas medidas, estoy preparándome para informarse. Y eso debe hacer la población. Los más pobres que consumen 200, 300 kilos, pues por supuesto que seguirán menos afectados, pero la clase media, me parece que por donde quiera que la tiren, es a la clase media que le dan el cocotazo, es la que va a sufrir los rigores de la tarifa eléctrica, porque la clase media es la que tiene su airecito acondicionado para descansar con cierto confort, derecho que tiene, por supuesto, ¿verdad? Y pues eso es penalizado en la República Dominicana según los tarifarios del consumo de energía eléctrica. Pero preparemos, porque estamos hablando que el 1 de noviembre hasta diciembre tenemos un nivel y a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, entonces tendremos una tarifa que posiblemente sea liberalizada totalmente en función de oferta, demanda, que está relacionado con costo, ingreso en la generación eléctrica en la República Dominicana. José Zapata, vamos a una pausa para cumplir los compromisos comerciales y regresamos con la carpeta que tenemos para todos ustedes.